Hola, muy buenos días a todos. Continuaremos con el tema vectores. Lo que vamos a hacer es encontrar la expresión lineal de un vector. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es introducir el concepto de versor. Versor es un vector de módulo 1 que tiene igual dirección y sentido que el vector original del cual se calcula. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vector A, el versor va a ser aquel que tiene la misma dirección de A, el mismo sentido que A, pero su módulo vale 1. Como se puede demostrar, ese versor se calcula como 1 sobre el módulo del vector A por el vector A. Esta expresión conlleva a ver, con un despeje de términos, que cualquier vector, sea cual sea, va a ser igual a al módulo del vector A por el versor en la dirección de A. De esta forma queda separado por un lado lo que es su módulo, lo que sería su longitud, y por otro lado queda agrupado lo que es el versor que da la dirección y sentido del mismo. Para poder encontrar las componentes de un vector va a ser necesario ahora poder referenciar ese vector a un sistema. Nosotros lo vamos a referenciar o asociar a los sistemas coordenados cartesianos rectangulares que ya vimos. ¿Cómo vamos a hacer esa asociación? Vamos a utilizar los espacios geométricos, que se conocen también como espacios afines, ya que nos permiten asociarlo a los espacios vectoriales. Recordemos que los espacios vectoriales son aquellos espacios no nulos donde está definida la operación de suma de vectores y producto del vector por un escalar. Para poder hacer esa asociación y poder empezar a referenciar los vectores, va a ser necesario introducir el concepto de versores fundamentales. Los versores fundamentales son los versores que se encuentran en las direcciones positivas de los ejes coordenados X, Y y Z y se denominan IJK respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener el versor Y, que ese versor tiene la misma dirección y sentido que el eje X positivo y su módulo es 1. El versor J, que va a ser exactamente igual, pero para el eje Y, y el versor K, que es para el eje Z. De esta forma, estos versores fundamentales van a tener la dirección de los ejes coordenados, el sentido va a ser el señalado por el sentido positivo de los ejes y su módulo va a ser 1. Ahora estamos en condiciones de encontrar las componentes de un vector. Si al vector A, un vector cualquiera con origen en el punto O y extremo en el punto A, se va a decir que ese vector A es el vector posición de ese punto. ¿Cómo vamos a lograr esto y cómo lo vamos a encontrar a ese vector? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Teniendo el punto A, vamos a proyectar ese punto a los tres ejes coordenados. De esta forma, este punto A va a tener una componente A sub X, una componente A sub Y y una componente A sub Z. Y por suma de vectores, utilizando la regla del polígono que hemos visto anteriormente, podemos decir que este vector A es igual a la suma del vector formado desde el punto O hasta el punto A sub xy. Y luego, en el extremo de este vector, coloco el inicio del vector A sub xy hasta el punto A. De esta forma, con la regla del polígono, la suma de estos vectores me da el vector A que yo estoy buscando. Pero a su vez, el vector OA sub xy va a estar formado por la suma del vector O hasta el punto A sub x, este es el vector O A sub x, más el vector formado desde el punto A sub x al punto
A sub xy. Este es el vector A sub x, A sub xy. Y lo otro que podemos darnos cuenta, que el vector A sub x, A sub xy, es en realidad el vector formado desde el punto O hasta el punto A sub y que el vector A sub x y A es el vector es el vector 0 A sub z. De esta forma, y pasando en limpio, podemos determinar que el vector A va a ser la suma de tres vectores. El vector O A sub x más el vector O A sub y, que al ser un vector libre lo puedo colocar aquí, más el vector O A sub z, que lo vamos a colocar ahí. De esta forma, con la regla del polígono, llegamos a que la suma de estos tres vectores, que son paralelos a cada uno de los ejes coordenados, su suma me da el vector A. Recordemos lo que dijimos con versores, que cualquier vector puede ser expresado como el producto entre el módulo del vector y su versor. Por consiguiente, cada uno de estos vectores los podemos expresar de la misma manera. Cada vector es el producto de su módulo por el versor asociado. Bien. De esta forma, nosotros podemos determinar a su vez que el módulo de cada uno de esos vectores en realidad viene siendo la componente del punto en cuestión, del punto A. Y esto es Z. Por consiguiente, el módulo del vector O A sub x es la componente en x del punto. El módulo del vector O A sub y es la componente en y del punto. Y el módulo del vector O A sub z es la componente en z del punto. Por consiguiente, la expresión lineal de un vector va a ser igual a x en la dirección de y más y en la dirección de j más z en la dirección de k. Cabe aclarar que esta expresión lineal del vector sigue quedando expresada como la suma de tres vectores. Por consiguiente, x según y según j y z según k van a ser las componentes vectoriales del vector. Y cuando me haga referencia al valor de x, y z, que recordemos que por la expresión de un versor corresponden al módulo, nos vamos a estar refiriendo a las componentes numéricas del vector, que esas componentes numéricas coinciden con las coordenadas del punto final del vector posición. Por lo tanto, es importante poder tener en cuenta esto, que por un lado vamos a tener el punto A, que es un punto con tres coordenadas, como ya hemos visto, y por otro lado vamos a tener el vector posición del punto A, que es el vector cuyo origen es el punto O el origen y cuyo extremo del vector es el punto A. Y que ese vector posición tiene dos formas de poder expresarse. La expresión lineal a través de las componentes vectoriales y la expresión a través de sus componentes numéricas. Es importante aclarar la nomenclatura utilizada. Cuando nosotros nos referimos a un punto y para poder ubicarlo, lo vamos a escribir de la forma que está expresada en el recuadro naranja, que es el nombre del punto, paréntesis y sus tres coordenadas. Pero cuando nos refiramos a un vector, al vector posición de ese punto, va a haber una asignación donde el vector A generalmente va a ser en minúscula con una flecha superpuesta y va a quedar expresado como la suma de tres vectores o
el vector A igualado a las tres componentes numéricas. Para entenderlo mejor, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Dado el punto A, cuyas coordenadas son 2, 3 y 2, se nos pide encontrar la expresión de su vector posición A. Por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer es marcar las coordenadas del punto. Tenemos coordenada 2 según el eje X, coordenada 3 según el eje Y y coordenada 2 positiva según el eje Z. Como hemos visto en videos anteriores, para graficar este punto proyectamos semirrectas paralelas a los ejes coordenados y encontramos el punto de proyección, y en ese punto nos trasladamos tantas unidades como la coordenada en Z nos diga. Por lo tanto, acá tenemos 1, 2 unidades. En este punto se va a encontrar el punto A, 2, 3, 2. Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones de poder encontrar el vector posición de ese punto como la coordenada en X del extremo de este vector, que es 2 según Y, más la coordenada en Y del punto extremo, que es 3 según J, más la coordenada en Z del punto extremo, que es 2 según K. Para poder corroborar que este vector posición A es la suma de estos tres componentes vectoriales, vamos a realizar su suma. Desde el punto origen vamos a movernos 2 unidades según Y para encontrar este primer vector. Luego vamos a sumar desde el punto extremo de ese vector la otra componente vectorial, que es 3 según J, y luego en su punto extremo vamos a colocar el inicio del tercer vector, que es 2 según K. También podemos expresar este vector posición en función de sus componentes numéricas como las coordenadas del punto final. Ahora ya estamos en condiciones de encontrar la expresión de las operaciones lineales en función de las componentes. Al contar ahora con dos vectores A y B que están referenciados a un sistema coordenado cartesiano rectangular y a un valor alfa, que es un escalar, podemos, gracias a las propiedades del producto de un vector por un número y de la suma de vectores, poder definir la suma de A y B. Acomodando los términos, aplicando la propiedad conmutativa de la suma de vectores, podemos expresar la suma de la siguiente forma. Luego podemos observar que los dos primeros términos del lado derecho de la igualdad son el resultado de haber aplicado la propiedad A, que es la propiedad distributiva del producto de un vector por un número. ¿Qué quiere decir? Que esos dos primeros términos surgen primero de haber tenido un vector, que en este caso es el vector Y, multiplicado por dos escalares. De la misma manera pasa en los términos remarcados. Por lo tanto, la suma de dos vectores se va a encontrar como la suma de las componentes escalares según Y más la suma de las componentes escalares según J más la suma de las componentes escalares según K. De esta forma vamos a encontrar la expresión lineal de un vector, o también podemos expresar esa suma según sus componentes escalares. De igual modo, si yo tengo que encontrar el producto de un escalar por un vector, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad B, que es la propiedad distributiva del producto de un vector por un número respecto a la suma de vectores, ya que voy a distribuir este escalar a la suma de tres vectores. Por consiguiente, la expresión queda como los recuadros azules, en donde para encontrar
el producto de un escalar por el vector, lo que tengo que hacer es multiplicar al escalar por cada una de las subcomponentes. Multiplicarla por x1 según la dirección de y, por y sub 1 según la dirección de j y por z1 según la dirección de k. También se puede expresar a través de sus componentes escalares como muestra el último recuadro.